Muy bien, entonces, como les mencionaba, los organismos vivos se organizan en células. Cuando las células se agrupan, van a formar tejidos. Y en este caso vamos a ver los tejidos de las plantas, los tejidos vegetales. Primeramente, vamos a hablar cuáles son las partes que tiene una planta. ¿Cuáles serán las partes que tiene una planta? Hoja, Muy tallo, bien, dicen por ahí hoja, raíz. tallo, flor y fruto, ¿verdad? Eso es lo que hemos aprendido. Entonces ahora vamos a definir cómo están formados esos tejidos. Y vamos a leer ahí que los tejidos se dividen en los siguientes tipos. En la página 39 ustedes tienen que los tejidos se van a dividir en tejido protector, miren, lo tengo acá, en tejido protector se van a dividir en tejidos fundamentales, que ahí nosotros tenemos lo que es los parénquimas, los de sostén, y se van a dividir también en conductores. Miren, conductores. Entonces me gustaría que ustedes los clasifiquen de acuerdo a lo que tienen en la página número 39. Los tejidos vegetales son lo que es los tejidos protectores o dérmicos, los parénquimas, los de sostén, que pertenecen a los fundamentales, y los conductores, que vamos a definir cuáles se encuentran en cada uno. Muy bien, ¿bien? Y aquí tengo una imagen para que ustedes puedan identificar mejor. No se ve Se trabó, ahorita. se trabó. Miren, aquí tengo una imagen para que ustedes se puedan tener una mejor idea. El tejido epidérmico, que es el tejido protector de la dermis, tiene una función que es la de protectora. La protectora de lo que son los tallos y también de las hojas. Aquí tengo el tejido epidérmico. Luego vamos a un tejido fundamental que es las parénquimas. ¿Cuál es la función de la parénquima? Bueno, es fotosintético y sirve de almacén. ¿Dónde se encuentra? Pues se encuentra en lo que son las hojas, las parénquimas. Ahora vamos con el tejido conductor. El tejido conductor es el que se encuentra al interior de la planta, ¿sí? Al interior de la planta. Ustedes en octavo vieron cuáles eran los dos tipos de sistemas. ¿Cuáles son los dos tipos de sistemas que tienen las plantas? Eran dos. Dos tejidos que son conductores. ¿Cuáles son sus nombres? Nada la una, nada las dos. ETPF, ¿Cuáles eran los dos tejidos conductores de las plantas? los dos tejidos conductores. Muy bien. ¿Tienen por ahí el nombre? Endodermis, endodermis. Muy bien, el año pasado ustedes tuvieron que ver dos tejidos, uno que es el xilema y otro que es el floema. El xilema y el floema se encuentran dentro del tejido conductor. ¿Dónde está el tejido conductor? En la parte interna de lo que es la planta. Y luego tenemos el meristemo. ¿A qué se refiere el meristemo? Bueno, el meristemo también está dentro de los tejidos protectores o dérmicos de la página 39. ¿Dónde se encuentra? Pues se encuentra en el ápice de lo que es la hoja. Es un tejido de crecimiento que se encuentra en las hojas y también en las raíces. Muy bien, continuamos. Vamos a hablar un poco de los tejidos y cómo se clasifican. Miren, vamos a hablar de los tejidos protectores y vamos a hablar de los meristemáticos que ustedes lo tienen en la página 39. ¿Cómo se clasifican los meristemáticos? Primeramente vamos a hablar de la función. Vamos a hablar de la función. Miren, ahí tenemos. ¿Cuál es la función de los meristemáticos? Les dije que era el crecimiento vegetal. ¿Dónde podemos encontrar los meristemáticos? Les dije, en las raíces, en los tallos y también en el ápice de lo que son las hojas. Como son tejidos encargados del crecimiento, obviamente son los responsables del crecimiento de la longitud, ¿verdad?
el meristemo se divide en dos, el meristema apical y también el meristema lateral. Miren, aquí los tenemos. Entonces me gustaría que ustedes los diferencien. ¿Cuál es la diferencia del meristema lateral con el meristema apical? Ya les dije que el meristema apical de lo que se encarga son de las puntas de las raíces, de las hojas y también de los tallos. Es un crecimiento primario. El meristema apical crece en las raíces. En cambio, en el meristema lateral lo que ocurre es que es el crecimiento del grosor de lo que es el tallo y la corteza. Muy bien. Ustedes vayan subrayando por favor ahí en su libro de texto. Muy bien, miren, y aquí yo les tengo una imagen de cómo se vería lo que es el meristema lateral. Meristema lateral. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. ¿No? Me dicen entonces si observan la siguiente imagen. Muy bien. Sí, profe, la escuela cambio. De eso se encarga el meristema lateral. Quiero que ustedes me vayan ayudando a leer, pero sí quiero que la lectura sea productiva. Si yo les digo, lea tal persona, pues entonces vaya en sintonía para que no perdamos tiempo en la clase. ¿Entendimos entonces cuáles eran los dos tipos de sistemas del meristemo? Ahora vamos a hablar de lo que es las parénquimas, la colénquima y la esclerénquima. ¿En qué tejidos se encuentran los que acabo de mencionar? Ustedes lo tienen ahí en la página número 40. Parénquima, colénquima y esclerénquima. ¿De los tejidos de qué tipo? Sistema fundamental. Sistema fundamental, lo tengo en la pantalla. Y vamos a hablar de qué se encarga la parénquima, ¿sí? La parénquima se encarga de realizar la fotosíntesis, el almacenamiento de reserva. ¿Cómo son sus células? Pues sus células son células vivas que tienen la capacidad de poderse dividir. Miren, y aquí nosotros tenemos una imagen. La colénquima, ¿para qué le sirve a la planta? Pues tiene el soporte de órganos jóvenes en crecimiento, la colénquima. Y la esclerénquima, ¿cuál es la función? Pues tiene refuerzo y soporte de la parte de los vegetales que han dejado de crecer. Muy bien, me van a buscar en la página número 40, miren, cuáles son las tres imágenes para ir avanzando y yo se las voy a ir mostrando. Los sistemas fundamentales se dividen en parénquima, colénquima y esclerénquima. Me dicen porfa si observan la siguiente imagen porque me dicen que no la van viendo. Sí, profe. Muy bien, miren. Les voy a mostrar cómo se vería lo que es las parénquimas. Hay dos tipos de parénquimas. Unas parénquimas que poseen lo que es clorofila y otras que no. Las que poseen clorofila pues se encuentran en las partes expuestas de la planta a la luz y las que no poseen clorofila pues se encuentran en las partes más profundas de los tallos y las raíces. Aquí tengo una imagen de cómo se vería lo que es la parénquima de una planta. Las parénquimas, ya les dije, la función es realizar la fotosíntesis, almacena lo que es material de reserva y también sirve para lo que es la secreción de algunas sustancias. Pueden haber de dos tipos, fotosintética y no fotosintética. Miren, aquí les tengo un parénquima que contiene o posee clorofila. Esta es la parénquima o cómo se vería la parénquima que se encarga de realizar la fotosíntesis.
Y aquí les coloqué más tejidos de cómo se vería la parénquima no fotosintética. Muy bien. Sigo. Me dicen, Profe, yo tengo una pregunta sobre todo lo de la pared. poseen clorofila. Entonces ellos se encargan de otras funciones, pero no significa que la célula no va a poseer los cloroplastos, porque los plastos o los plastidios se dividen en dos, en los cloroplastos y los leucoplastos. Los leucoplastos son los que no tienen ese pigmento verde, esa es la única diferencia. ¿Sí? ¿Contestada la pregunta, muñeca? ¿Le entendió? Sí, profe, gracias. Vaya pues. Sí, amor. profe, ya lo entendí. Ajá, muy bien, vamos ahora entonces con la colénquima. La colénquima se encarga del sostén de la planta. ¿Dónde se localiza? Se localiza en la parte más externa de la corteza de los tallos y podemos observar en la imagen cómo es su tejido. Si alguien me ayuda con la función, por favor. Estamos en la página 40, dígame. Ok. Función. Estructura y sostén y la flexibilidad, creo que de la planta va. Exacto, ¿verdad? La colénquima se localiza en la capa más externa de los tallos y es la que le da esa flexibilidad. ¿Cómo se vería su tejido? Ese tejido se vería de esta forma y pertenece a los tejidos fundamentales. Muy bien, vamos aprendiendo. Vamos ahora con la siguiente. Vamos con la esclerénquima. La esclerénquima también pertenece a un tejido fundamental y vamos a ver en la presentación, aquí les coloco en cuál es la función y dónde se encuentra. Le vamos a pedir a su compañero, vamos a ver ahí a Estrella si se encuentra. Dígame, Estrella, qué es la esclerénquima y cuál es su función. Su función es el sostén y resistencia mecánica. Y está formada por células muertas como consecuencia del cloroplasto elabora y termina en esa pared celular secundaria. Muy bien, muy bien. Estamos entonces en el esclerénquima. ¿Dónde se encuentra? Pues se encuentra en las semillas, en los frutos, en la madera y sirve de sostén y de resistencia mecánica. ¿Cómo están formadas sus células? La esclerénquima está formada por células muertas en consecuencia de el protoplasto que el protoplasto elabora y termina en una envoltura o pared secundaria formada por lignina. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en los tallos y también en asociaciones de venas de hojas, sobre todo en la envoltura de semillas duras. Aquí entonces nosotros tenemos la esclerénquima y esta sería, miren, lo que es la imagen de cómo se vería este tejido fundamental. Muy bien. ¿Para qué le sirve la esclerénquima? Le sirve para la resistencia. ¿Para qué le sirve la colénquima a la planta? Para el sostén y flexibilidad. Y la parénquima para llevar a cabo la fotosíntesis y el almacenamiento. Muy bien, vamos con la siguiente. Me dicen si lo observan. Sí. Muy bien, ahora vamos con los tejidos conductores o vasculares. Si yo le digo a alguien que existen tejidos conductores es porque esos tejidos transportan algo. ¿Qué transporta el xilema y qué transporta el xilema? Pues eso es lo que vamos a ver el día de hoy. No es que transforma el xilema y que es lo que transporta el floema. Exacto, eso es, exactamente eso. ¿Cuál es la función del xilema? Cuando nosotros hablamos del xilema, vamos a recordar lo que veíamos en la escuela, de que la planta necesitaba agua y nutrientes naturales o nutrientes minerales que van desde la raíz hasta todo el resto de la planta. Siempre el xilema son tejidos planos que van hacia arriba, se encargan de transportar desde una forma lineal, desde las raíces hasta las hojas. Entonces, ese es el xilema. Aquí nosotros podemos ver una imagen de cómo se vería en la parte interna lo que es el xilema, ¿verdad? Ahora vamos con el floema.
El floema conduce la savia elaborada, producto de la fotosíntesis, desde la hoja hacia todas las partes de la planta. ¿Sí? Muy bien. En cuanto a las células, ¿cuál es la diferencia entre el xilema y el floema? Las células de lo que es el xilema son alargadas, son gruesas, pero cuando estas maduran pierden su capacidad, perdiendo el citoplasma y luego estas células mueren. ¿Cómo son las del floema? Pues son células vivas, presentan áreas fibrosas formadas por poros que pueden realizar un intercambio dentro de la célula a través de poros y que se comunican, miren, entre ellas. Aquí yo tengo lo que es la diferencia, miren, este es el floema. Muy bien. ¿Cuáles son entonces los dos sistemas vasculares? Xilema y floema. Sigo. No sé si observan la imagen. Imagen del xilema y el floema. Ahora sí. Sí, Muy bien, Ahora entonces, sí. muy bien, miren, y entonces aquí tenemos cuál es la diferencia. El xilema, como les dije, transporta en un solo sentido. El xilema es de manera ascendente, de la raíz a las hojas, nada más, y solamente transporta agua y sales minerales. En cambio, lo que es el floema tiene, como les mencionaba anteriormente, las células se conectan entre sí y tienen una facilidad porque entre ellas se comunican y puede ser en todo sentido. De la hoja donde se elabora la savia elaborada producto de la fotosíntesis a todas partes de la célula. Miren, va hacia arriba y también va hacia abajo, va en todo sentido. ¿Entendimos la diferencia? ¿Sí? Sí, profe. Bien? Muy bien. Sí, profe. El floema elabora la savia elaborada, producto de la fotosíntesis, puede ir a donde ella quiera, hacia abajo, hacia arriba, hacia el tallo, hacia la raíz, hacia todos lados. En cambio, el xilema es en una sola vía, es ascendente. Muy bien. Vamos entonces con la siguiente. Vamos ahora con los tejidos de la parte externa, los tejidos epidérmicos, ¿sí? Los tenemos nosotros en la página 39. ¿Cómo se clasifican los tejidos epidérmicos? ¿Lo subrayan ahí en su libro? ¿Cómo se clasifican los tejidos epidérmicos? En epidermis y Muy bien. peridermis. Subráyenlo ahí, muñecos. Se divide en epidermis, peridermis, endodermis. Y dentro también de estos tejidos habíamos hablado que ahí se encontraban los meristemas, ¿verdad? Que yo había abordado en la primera parte porque para mí ellos son de tejido intermedio, no estamos hablando tanto de tejido externo. Entonces vamos a hablar de lo que es la epidermis y lo que es la peridermis. ¿Cuál es la función de la epidermis? Si vamos a hablar de una capa externa, ¿cuál creen ustedes que es? ¿Cuál creen ustedes que es la función de esta? Que protege la desecación de las variaciones de temperatura y del ataque de hongos e insectos. Muy bien, que ¿verdad? produce la cutícula. Muy bien, muy bien. Entonces, si ustedes se fijan, cuando nosotros hablamos del epidermis, como mencionaba su compañero, es la parte que se encarga de la protección de la planta. Se encarga de protegerla de las variaciones de la temperatura, de los ataques de insectos, por ejemplo. Es la capa externa, ¿verdad? Sí, es la capa externa que nosotros vamos a observar ahí. ¿Cuál es la función? En los vegetales jóvenes es protegerlo de la pérdida de agua. Permitir que esas plantas pues no pierdan la cantidad de agua adecuada, que se vayan a deshidratar producto de las pues algunos momentos de escasez de agua. Ellos les ayudan a la protección de esa agua y también la almacenan, ¿verdad?
Ahora, ¿cómo están formados? Pues son tejidos que están formados por una sola capa. No tienen varias capas, es una sola. Por ejemplo, nosotros, nuestra piel es la parte de la dermis que hace esa función de intercambio y también sirve para que nuestra piel pues sirva como de capa, ¿verdad? Protectora para las sustancias que quieran entrar a nuestro interior. Por ejemplo, si nosotros tocamos una superficie y lo del momento, ¿verdad? Existe por ahí lo que es el virus del COVID en alguna superficie, la epidermis, nuestra piel, sirve de capa, de barrera, para impedir que organismos extraños entren también a nuestro interior. Muy bien. Como les dije, sus células son aplanadas, son en una sola capa. ¿Cuáles son sus estructuras? Escríbanlo ahí. Tenemos los estomas y los tricomas. Los estomas están formados por dos células oclusivas que dejan un espacio entre ellas. Miren, estas son los estomas. Estas son las células oclusivas que dejan un espacio intermedio entre ellos. ¿Para qué se dejan? Estomas y ¿qué más? Los dos tipos son los estomas y los tricomas. Las dos estructuras del epidermis. Y dentro de los estomas tenemos las células oclusivas, que entre ellas les dije dejan un espacio que se llama osteolo. ¿Para qué dejan ese espacio? Bueno, ellas son las que se encargan de regular el intercambio gaseoso en la parte externa de lo que es la planta. Muy bien, y luego vamos con los tricomas. Son unos pelos con funciones muy diversas como de absorción, secreción y protección. Ahora vamos con la epidermis. Vamos a ver ahí si alguien nos ayuda con la lectura. ¿Qué es la epidermis? Epidermis a la 1, epidermis a la 2, epidermis a la 3. ¿Qué es la epidermis? Epidermia. Epidermis. Es en vegetales jóvenes. Ajá. En vegetales jóvenes protege la pérdida de agua. No, vamos aquí, creo que yo me equivoqué. Es la peridermis. Peridermis. Función reemplaza las epidermis en zonas con crecimiento secundario. Muy bien, entonces ahí tenemos la peridermis. La peridermis, primero está la dermis, luego está la peridermis. Esta también se encuentra en lo que es la corteza externa, pero protege los tejidos subyacentes, los tejidos en la zona de crecimiento secundario. Esta es la que se encarga de reemplazarlo. ¿Cómo es las células? Pues son células muy parecidas al meristema apical. ¿Y dónde se encuentran? Se encuentran en los tallos y se encuentran en las raíces de las plantas leñosas. Cuando nosotros hablamos, jóvenes, de los tejidos epidérmicos, estamos hablando de tejidos que se encuentran dentro del tallo y dentro de lo que es la raíz. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. ¿No? No, profe. Muy bien, vamos a ver entonces qué tanto aprendieron. Vamos a ver por ahí cómo se clasifican los tejidos vegetales. Está formado por muchas células unidas entre sí. ¿Sí? Todos los organismos, como vimos, los organismos pluricelulares, algunos forman tejidos. Hay algunos que no lo forman, pero en esta ocasión vamos a hablar de las plantas. Y las plantas tienen sus células unidas entre sí formando tejidos vegetales. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en tejido protector, el siguiente, tejidos fundamentales y tejidos Vasculares. en tejidos vasculares o de conducción. Muy bien. ¿Quiénes se encuentran dentro del tejido protector? El meristema lateral. El meristema lateral. El meristema Y el meristema apical, muy bien. apical. Y nos faltan los tres fundamentales que se encuentran en el tallo, en lo que es la raíz. ¿Cuáles son? Epidermis,
Peridermis. Ajá, muy bien. Epidermis. Endodermis. 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 Muy bien. Y Epidermis, epidermis. peridermis y endodermis. Muy bien. Ahora vamos con los tejidos fundamentales. ¿Cuál es la función de los tejidos fundamentales, habíamos dicho? ¿Para qué le servían los tejidos fundamentales a las plantas? Le servían de sostén. De sostén. Muy bien, de sostén. ¿Dónde podemos encontrar esos tejidos fundamentales? En la raíz. En la raíz, El tallo. tallo y también en las hojas, ¿verdad? También en las hojas. Muy bien. ¿Cuáles son esos tres tejidos fundamentales? Parenquima. Parénquima. Parenquima, colenquima y esquedenquima. Muy bien, excelente, excelente. Tenemos las parénquimas, las colénquimas y las esclerénquimas. Excelente. Y ahora vamos con la última. ¿Cómo se clasifican los tejidos vasculares de las plantas? El xilema y El xilema y el floema. floema. Muy bien. El xilema, ¿cómo son las células del xilema? ¿En algún momento qué va a pasar con las células del xilema? Se mueren, pierden. Se mueren, ¿verdad? Muy bien, mueren. muy bien, excelente. ¿Y hacia dónde se mueve el xilema? Hacia arriba. Hacia arriba, muy bien. ¿Y qué transporta el xilema? Agua y minerales. Agua y sales minerales, excelente. Ahora vamos con el floema. ¿Qué es lo que hace el floema? Transporta Transporta agua, transporta también alimento y también transporta la savia elaborada, ¿verdad? ¿Desde dónde? desde la ¿Desde raíz. la hoja? No, la savia elaborada. Desde la hoja, desde la hoja. En la hoja, muy bien. En la hoja, ¿y hacia dónde va? Hacia todas partes de la planta. Muy bien, muy bien. Sobre este tema y pasamos al siguiente. Ustedes me dicen qué parte necesitan. Mientras tanto voy a aceptar a algún compañero que está aquí. Muy bien, Isaac, si me activa la cámara, por favor. Isaac. Buenos días, profesorita. Buenos días. Sí, Isaac. Ya vimos un tema y este tema le va a ayudar para hacer la tarea de esta semana. Entonces, sugiero que vea el video de la clase. Profe, ¿puede poner la primera, la segunda o la tercera diapositiva? Por Permítanme, voy. Me dicen porfa si lo ven. La primera me dicen. favor? La primera que tiene contenido. ¿Esa? Sí, pero ahí déjela. Muy bien. Muy bien, ¿ya? No, pues, espera. Sí, ya, pues. Espera, profesor, me falta copiar un poquito. No sé si se me escapó por ahí que los tejidos meristemáticos, el tejido, lo que es el tejido de apical, es en tiempo embrionario, ¿verdad? Estos surgen
los inicios de que la planta está en crecimiento. En cambio, este meristema lateral son tejidos conductores y también de protectores encargados del grosor, pero ya cuando la planta está adulta, ¿sí? Para que ustedes ahí lo tengan. Muy bien, vamos entonces voy a darles otros 2 minutitos más para que iniciemos el siguiente tema. Déjeme copiar eso de tejidos meristemáticos. Sí, ahí está.